Saludamos al doctor Andrés Martínez, él es académico, experto en Derecho Constitucional. La última semana de campaña electoral empieza ya a transcurrir. Doctor Martínez, quisiéramos conocer sus puntos de vista, reflexiones sobre lo que ha sido esta campaña electoral y lo que se espera en esta recta final, cuando se están publicando justamente ya las últimas encuestas que se pueden publicar. Telco Data, Negocios y Estrategias, Informe Confidencial, Ipsos, Comunicaliza, 3.0, Social Now, Maluk, entidades y empresas que han presentado sus resultados. Unánimemente, me parece que 4 encuestadoras dan el triunfo a Daniela Noboa, Telco Data, Informe Confidencial, Ipsos y Comunicaliza, mientras Maluk, Social Now, 3.0 y Negocios y Estrategias dan un primer lugar a Luisa González. ¿Qué conclusiones, qué observaciones tiene usted? Bueno, un saludo cordial, estimado Gustavo, y por supuesto creo que hay que ver lo que ha sido esta campaña y un poco dónde estamos llegando. Y lo que ha sido esta campaña ha sido bastante polarizada, con dos actores políticos principales, el uno un candidato a presidente y el otro, obviamente, la propuesta que presenta la Revolución Ciudadana. Creo que ha habido un intento de un outsider. Veamos qué pasa realmente el día de las elecciones. Andrea González parece que despuntó a partir de lo ocurrido durante el debate. Sin embargo, de manera concreta, creo que cada vez nos vamos dando cuenta que la campaña tradicional a la que estábamos acostumbrados ha migrado. Y ha migrado a las redes sociales, ha migrado a los temas de especulación, al envío de información y obviamente faltando una semana tenemos eso, tenemos precisamente una guerra de encuestas donde, entre otras cosas, creo que parece que se quieren posicionar dos temas. Un primero, que sería el caso del señor Noboa, quien busca precisamente de que muestre un escenario bastante propicio para ganar en una sola vuelta, con lo cual el elector promedio, que todavía está indeciso, podría decantarse por la opción ganadora y en este caso lograr precisamente esos puntos que le falta para ganar en primera vuelta. Mientras que en el caso de la señora González, por su parte, al parecer busca sobre todo que el golpe no sea tan grande y sobre todo creo que piensa más el partido, el movimiento político de la R5, sobre todo en lo que podrá ser la elección de sus asambleístas. Tradicionalmente, un voto duro que ha tenido la Revolución Ciudadana les ha permitido que en primera vuelta tengan gran cantidad en este caso, de asambleístas para formar parte de la legislatura, lo cual les ha servido, entre otras cosas, tanto para el manejo político y, por supuesto, para situar sus asuntos de carácter político y, por supuesto, de agenda. Esto yo creo que intentan hacerlo en estos días, intentando posicionar que están también en primer lugar. Al parecer ha habido cierta baja de puntos frente a eso, pero veamos sobre todo qué pasa con los indecisos al final del día, que por supuesto se pueden decantar por una u otra intención. Más allá de eso, veremos también cómo, sobre todo, y esto creo que pocos lo estamos tomando en cuenta, qué va a pasar con la elección, por ejemplo, de parlamentarios andinos, qué va a ocurrir por su parte con los candidatos a la asamblea, donde vamos a tener una asamblea mucho más abultada, vamos a tener, por supuesto, mayor, en este caso, de asambleístas, y esto, por supuesto, se va a traducir a su vez en otras alianzas y en otros tejes dentro de la Asamblea Nacional. En todo caso, va a tener un trabajo complejo en su relación con la Asamblea, quien quiera que gane la presidencia de la República, una Asamblea aparentemente dividida con dos fuerzas que serían importantes en cuanto a su número, 70 legisladores o más, y otros partidos y movimientos muy fraccionados que tendrán que sumarse a alguna parte para ser una mayoría. Bueno, hemos visto fenómenos, sobre todo en las últimas composiciones de eso, ¿no? Pasamos de tener unas mayorías abultadas en la Asamblea, donde un presidente de la República que estaba acostumbrado a tener esa mayoría, al final del día manejaba los hilos dentro de la misma con aprobación de normas y sobre todo cubriéndose del control político. Pasamos posteriormente a unas situaciones bastante caóticas, podremos decirlo,
tanto en el gobierno de Moreno, por supuesto, en el caso de Lasso y, por qué no decirlo, en el caso de Noboa, donde directamente va a haber sobre todo que unos temas de carácter fragmentado, donde al final del día se han buscado ciertos acuerdos y se han tenido que ceder ciertas posiciones por parte de los gobiernos. Yo creo que al final del día esto trabó mucho, sobre todo la agenda política y por supuesto también desde el punto de vista presupuestario y sobre todo del manejo de la cosa pública, y que al final del día eso intentan, tanto Luisa González por un lado y por supuesto el señor Noboa por otro, que de llegar a ser electos quieren tener precisamente esa soltura o esa facilidad para poder gobernar. ¿Cómo ha incidido en definitiva esa situación que se dio con respecto a la licencia para el presidente y candidato? Bueno, al parecer, yo creo que hay que preguntar, por un lado, al constitucionalista y al abogado, y por otro lado, qué ha pasado con los ciudadanos. Si usted lo hace el análisis directamente de una manera técnica, jurídica, por supuesto que tiene un sinnúmero de situaciones a ser criticadas y por supuesto que ha generado un debate y sobre todo sigue generando un debate, sobre todo porque no existe todavía una respuesta por parte de la Corte Constitucional que de llegar en los próximos días podría afectar sobre todo a la segunda vuelta, pero la primera vuelta estaría totalmente consumida. También nos llama la atención cuál ha sido el rol de las autoridades electorales, tanto del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, que creo que están jugando muy bien sus cartas, sobre todo en el tiempo, y intentarán dar sus respuestas, creo que de manera extemporánea. Pero si usted le pregunta al ciudadano de a pie, parece que eso al final del día no le ha afectado mayormente, pese a que estamos hablando de un tema de carácter institucional, un tema que incluso se estaría yendo en contra de norma expresa, pero en el día a día del ciudadano más bien se deja llevar por algunos aspectos de campaña. Sobre todo si revisamos las redes sociales del candidato presidente, muestra más bien una campaña de alegría, una campaña distendida, una campaña familiar, una campaña vinculada con algunos aspectos que, por ejemplo, para el electorado joven puede llegar bastante. Por ejemplo, la práctica deportiva, el turismo alrededor del país. Situaciones que yo creo que hay que reflexionar como electores y sobre todo ser muy críticos con nosotros mismos. ¿Por qué estamos votando? ¿Estamos votando por una persona? ¿Estamos votando por proyectos? ¿Realmente conocemos qué está por detrás de cada uno de los políticos y de sus movimientos? Yo creo que lastimosamente muy pocos hacen este ejercicio y nos dejamos llevar por asuntos banales. Yo creo que durante esta campaña, incluso la campaña anterior, se ha repetido mucho y se ha criticado el hecho de que la campaña se reduce a realizar desafíos de TikTok o hacer reels o compartir listas de música o cómo preparar un plato típico. Lastimosamente, si bien es cierto, en la campaña se busca conectar con el elector, sin embargo, no ha sido una campaña de propuestas. Ha sido más bien una campaña donde están figurando más cada uno de los personajes, más que lo que quieren decir. Si usted revisa, sobre todo, estimado Gustavo y amigos, cuáles son las mayores preocupaciones que tiene el electorado, y esto lo dicen todas las encuestas de manera unánime, lo primero es la seguridad y lo segundo, por supuesto, son temas de carácter económico. Pero en el caso de seguridad, que se lleva muchos puntos por delante, las campañas y sobre todo los mensajes son incluso de situaciones que no solamente podríamos llegar a decir que son inconstitucionales, que se van en contra de la dignidad del ser humano, y absolutamente nadie critica, porque es lo que el pueblo quiere oír y sobre todo medidas que al final del día son duras y que, entre comillas, tratan de reproducir comportamientos que han ocurrido en la región. Veamos precisamente el caso de El Salvador, el caso, por supuesto, de Argentina y, por qué no decirlo, por supuesto, últimamente el caso de Estados Unidos. Muchos razonamientos, diagnósticos hemos escuchado sobre esa polarización en el un lado, la Revolución Ciudadana, en el otro, el gobierno con ADN. La pregunta que quisiera hacerla es cómo interpretar la situación del resto de esos otros 14 candidatos que a su vez vienen auspiciados por diferentes movimientos y partidos políticos que no lograron nunca despegar, quizá con esa pequeña excepción
de Andrea González, pero que tampoco aparentemente llegará a tener un protagonismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es ese estado de situación de la política ecuatoriana? Bueno, yo creo que la política ecuatoriana es de alquiler y de manera concreta los movimientos y partidos políticos. Si tuviésemos un sistema estructurado y sólido de movimientos y partidos políticos, tendríamos, por ejemplo, cuadros que emergen de los mismos, tendríamos sistemas internos para elegir a sus candidatos y sobre todo existiría ideología, existirían conceptos, existiría una agenda. ¿Qué pasa en el día a día? Que si usted toma entre uno, dos, tres, cuatro, cinco movimientos políticos, se va a dar cuenta que en los últimos procesos electorales han defendido distintas ideologías, es decir, se han convertido en este caso, movimientos y partidos políticos de alquiler, donde un caudillo llega, paga una cantidad de dinero o en su defecto tranza de una manera, usualmente poniéndole de primer candidato a la Asamblea Nacional, en este caso como asambleísta nacional, y se pacta la entrada del caudillo o del líder respectivamente. Con lo cual es obvio que de nuevo es la crítica anterior, lo que se está viendo son simplemente figuras y no programas políticos, no se ven propuestas por detrás. Si me permite hacer una comparación, no es que por un lado exista como a nivel europeo un partido de los trabajadores, que exista un partido conservador, que exista un partido liberal, que exista por su parte un partido verde. No, más bien son figuras que al final del día, si usted se fija, es el propio caso de la señora González, Andrea González, me refiero específicamente, quien tiene una agenda que más bien parece interesante, parece novedosa, pero que no calza absolutamente nada por el movimiento político que la auspicia, que es el Partido Sociedad Patriota. Entonces, claro, ella al final del día optó precisamente por esta opción porque seguramente necesitaba de un partido que la auspicie. Pero si vamos al ideario, vamos a las cuestiones de carácter ideológica, no coincide. Entonces, si bien es cierto, ella puede ser y efectivamente está siendo un fenómeno mediático, un fenómeno sobre todo que beneficia y sobre todo que tiene interés con los jóvenes, no ocurre lo mismo con el resto de candidatos, porque el resto de candidatos no han logrado conectar. Por ejemplo, hay algunos candidatos que previamente fueron parte de un gobierno de turno del señor Lasso y ahora se presentan por otras tiendas políticas. Entonces, claro, lo mínimo que se podría pedir es algo de coherencia y en ese sentido, lastimosamente, no la vemos. ¿Y cuál es la respuesta del electorado? Que, por supuesto, siguen a la persona y no siguen necesariamente, en este caso, a los candidatos. Sacarán unos marges bastante pequeños que al final del día, después, entre comillas, en la segunda vuelta de llegarse a presentar, serán la forma de pactar o buscar formas de equilibrar, con su defecto, captar el gobierno. En ese sentido, no somos en el Ecuador mucho de, si usted quiere, de endosar votos, pero de una u otra manera los políticos intentan hacer ese efecto precisamente para tener un puesto con el próximo gobierno. Bien, usted tiene también, doctor Martínez, su faceta como internacionalista. Es un área que le gusta y de la que conoce. ¿Cómo ve usted este nuevo orden mundial que se intenta imponer? Y no hablamos de un orden mundial que lo ha predicado Rusia o la China, tampoco los BRICS. Hablamos del orden mundial del señor Trump. Bueno, yo creo que la agenda Trump o esta agenda anti-woke que ha llegado, parece que ha llegado a quedarse y parece como un péndulo respecto de los movimientos que surgen, que sobre todo tienen una tendencia y que a veces llegan a extremos y que después vienen fuerzas que, por supuesto, llegan a tener unas situaciones también de extremismos. Me refiero de manera concreta, por ejemplo, a momentos históricos como hemos tenido últimamente de una expansión importante de protección de derechos, una situación bastante importante, por ejemplo, de avances respecto de garantías, pero que termina perjudicando a ciertos colectivos. Y estos colectivos, sobre todo, se dan cuenta que se desconecta frente a esa realidad. Después de la pérdida de la señora Kamala Harris, el Partido Demócrata no logra reaccionar y son muy críticos incluso dentro del propio partido y se preguntan que supuestamente el Partido Demócrata era el partido cercano a los trabajadores, cercano precisamente a la gente, al ciudadano de a pie. Y dicen, realmente nos distanciamos de esa situación
y comenzamos a cumplir una agenda más bien de cuestiones de clase media alta, de aspiraciones, de personas que están cerca de la academia, etcétera, y fuimos tomados, fuimos cooptados por la línea dura de una extrema derecha, de un partido republicano, que bajo los lineamientos del señor Trump plantea precisamente ciertos chivos expiatorios, como la migración, por ejemplo, que es uno de los factores establecidos. El otro, precisamente, por ejemplo, son los temas de género de manera concreta, y que al final del día genera esto, polémica. Polémica de la misma manera que estamos generando en las agendas de las elecciones de ahora, por ejemplo en el Ecuador, lo mismo se puede extrapolar con lo que ocurría en Estados Unidos. Lo que antes era políticamente correcto, ahora es políticamente incorrecto y viceversa. Yo creo que a nadie se le hubiese ocurrido pensar que un presidente de los Estados Unidos iba a ser un presidente convicto. Yo creo que a nadie se le iba a ocurrir que un presidente de los Estados Unidos iba a ser una persona acusada, por ejemplo, de temas de carácter sexual. Y están ahí presentes. Y absolutamente nadie cuestiona. Cuestiona más bien, sobre todo, hasta dónde puede llegar. Y en ese sentido, si bien es cierto, Estados Unidos desde una perspectiva institucional tiene un diseño bastante interesante de pesos y contrapesos, de check and balance, también hay que tener en cuenta que en esta administración, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior de Trump, Trump llega con una mayoría en el Congreso, llega con una mayoría en el Senado y llega con una Corte Suprema que tiene una tendencia conservadora. Se ponen, si usted quiere, todas las aguas a su favor, y creo que las medidas que ha tomado las primeras semanas, lo que está haciendo es un timing, ¿sí? Y sobre todo midiendo fuerzas para saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede llegar respecto de presupuestos, hasta dónde puede llegar en tema de derechos y hasta dónde puede llegar, por ejemplo, también en el tema de sanciones. Yo creo que el último episodio que ocurrió con Colombia, con el presidente Petro, es una muestra de ello, y sobre todo creo que a más de un líder a nivel mundial le hace pensar cuál será la próxima agenda. Yo creo que en Panamá se estarán tomando en cuenta, o en Dinamarca también se estarán tomando en cuenta, respecto de qué hay detrás de la agenda. No hay una agenda, y creo que seríamos ilusos de pensar que Trump va a regresar al canal para sí, pero sí va a conseguir, por ejemplo, unas tarifas diferenciadas y sobre todo privilegiadas. Tampoco creo que va a conseguir al 100% un traslado del territorio de Groenlandia, pero sí podrá conseguir, por ejemplo, más presencia militar, un escudo de misiles que ya se habla, o incluso, sobre todo, la explotación de recursos naturales. Yo creo que la agenda va por ahí y no hay que olvidar un último factor, y que creo que es bastante interesante y que lo hemos venido hablando en las últimas semanas, y que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver sobre todo con estos grandes dueños de la tecnología que están presentes en la toma de decisiones, y que eso sí marca una nueva agenda y que creo que Estados Unidos sintió entre antes de ayer y ayer un golpe bajo, por ejemplo, con el surgimiento, la presentación de este chatbox DeepSeek por parte de China, que es precisamente un chatbox de inteligencia artificial, si usted quiere, low cost, barato, frente a lo que ocurría precisamente con otras alternativas como las que presentaba Microsoft, Google o precisamente el famoso ChatGPT. Eso creo que llama la atención y sobre todo va a generar una guerra comercial, una guerra tecnológica, que de la misma manera en su momento una guerra fría propició un avance y un desarrollo extremo a nivel de armamento, también precisamente de tratar de llegar a otros lugares. Creo que el tema tecnológico va a tener unos cambios bastante importantes y, por qué no decirlo, por ejemplo, el propio caso de la cercanía del señor Musk y el resto de grandes hombres de la tecnología cerca de Trump marcará mucho la agenda de los próximos 4 años. Finalmente quisiera también escucharle a usted sobre esa paradoja que se ha dado en los Estados Unidos. El señor Trump triunfó también como uno de los factores porque supo captar el voto hispano. Eso fue gravitante dentro de estas últimas elecciones, a pesar de su discurso xenófobo contra la migración. Latinoamérica, en la agenda del señor Trump, de lo que se ha podido ver y apreciar en su primera semana, parece estar al final de sus prioridades. La pregunta es también si es que habrá alguna respuesta como continente de parte de Sudamérica o como conglomerado de todas sus naciones
¿O será la división con ciertas coincidencias ideológicas de unos pocos gobiernos de Latinoamérica con el señor Trump los que marquen una división de Sudamérica, de Latinoamérica? Bueno, yo creo que el episodio que marcará un poco, o que ya empieza a marcar la administración del señor Trump, es lo sucedido con Petro. Si bien es cierto, fue una discusión no directa, sino a través de una red social, fue inmediata la reacción por parte de la administración estadounidense y por Trump, unas medidas que creo que pocas veces hubiésemos creído que se iban a dar. En este sentido, y contestando su pregunta, creo que en lugar de buscar una agenda común, más bien cada estado y cada gobernante intentará, por un lado, en primer lugar, mantener, por ejemplo, cierta cercanía, hacer acciones que le consideren políticamente correcto frente a Trump, y por otro lado, lo que terminará haciendo, por obvias razones, también será que se van a marcar como unos dos escenarios, unos que Será estén un, subidos un poco dentro de la agenda Trump, véase el caso de Salvador, el caso de Argentina, y podremos sumar a algunos otros países, y otros que estén totalmente en contra, más desde una perspectiva ideológica, y que desde ya están totalmente aislados, como es el caso de será Rusia. una especie de desfile para congraciarse con el señor Trump, como está sucediendo con los supermillonarios. Sí, yo creo que sobre todo Trump no creo que le reciba, pero al menos sí el secretario Rubio mantendrá relaciones con ellos, porque como usted bien señalaba, lastimosamente la agenda de América Latina no es una prioridad. Y por último, creo que sí hace falta remarcar algo. A veces decimos las decisiones respecto de presupuesto, de agendas prioritarias en ambiente, en temas de género, en temas de migración, al no ser prioritarias para la administración Trump, repercuten también en países como el Ecuador, porque gran parte de la ayuda que llega a través de organizaciones no gubernamentales, a través de la asistencia técnica, está parada y está parada ya desde la semana pasada. Y estos efectos los vamos a comenzar a ver a mediano plazo, sobre todo con, por ejemplo, la finalización de algunos proyectos que han ayudado, yo creo que de manera satisfactoria al país. Bien. Queremos agradecerle por habernos acompañado, doctor Martínez. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional y también es un internacionalista.